Saben, cuando un hueso se rompe, una radiografía te muestra exactamente dónde está la fractura. O sea, ves esa línea blanca, súper nítida en el monitor, y la verdad es que te ofrece una respuesta binaria y francamente muy reconfortante. ¿Está roto o no está roto? Claro, tienes esa certeza visual que tranquiliza un montón. Exacto. Pero cuando la mente se quiebra, la máquina de rayos X no sirve de absolutamente nada. Nos adentramos en un panorama que es muy turbio. Un lugar donde las respuestas fáciles simplemente desaparecen. Es que es la definición misma de aguas clínicas pantanosas. Tratar de hacer visible lo invisible siempre ha sido, digamos, el gran desafío de la psicología clínica. Totalmente. Y explorar justamente ese terreno tan resbaladizo es lo que hace que la temática que abordamos hoy sea tan fascinante y vital. Bueno, vamos a desempacar esto. Hoy nos sumergimos en las transcripciones literales de unas clases universitarias de psicología. Estas clases están enfocadas en técnicas de abordaje, intervención y crisis. Ujú. Y la misión de esta inmersión profunda que haremos es desentrañar qué significa realmente una crisis, desde el punto de vista clínico. O sea, queremos quitarle la palabra ese uso cotidiano y súper desgastado que le damos siempre. Sí, porque lo usamos para todo hoy en día. Exacto, para todo. Y descubrir cómo los profesionales de la salud mental navegan verdaderamente por los momentos más oscuros e impredecibles de la mente humana. Y fíjate que es una distinción clínica absolutamente necesaria. Hoy en día la palabra crisis se ha vaciado de significado por el uso excesivo. O sea, le llamamos crisis a la inflación, a un embotellamiento en el tráfico, A un mal día en la oficina, claro. tal cual. Sin embargo, cuando entramos al terreno clínico, la crisis no es simplemente esto de tener un problema grave. Fenomenológicamente, el concepto hace un giro radical y se define por un solo factor, que es lo inesperado. Lo inesperado. Así es un evento que la persona no tenía ninguna forma de prevenir, ni de pensar, ni de tramitar emocionalmente. Claro, se rompe este paradigma de que una crisis tiene que ser algo objetivamente gigantesco. O sea, el contexto y la geografía emocional lo son todo. Totalmente. Y leyendo las fuentes, me pareció brillante el ejemplo que dan sobre los terremotos. O sea, un sismo fuerte en Santiago de Chile, aunque obvio genera muchísimo miedo, no es estrictamente una crisis inesperada que desorganiza la mente colectiva. No, porque la población ya tiene protocolos. Claro. Saben cómo suena, saben qué hacer, están acostumbrados. Pero ese mismo temblor, de la misma magnitud, en Buenos Aires, es otra historia. Una ciudad que está construida sobre la idea de que la Tierra jamás se mueve. Ahí se convierte en una crisis fenomenal, porque rompe todas las coordenadas de lo posible. Totalmente cierto. O sea, lo inesperado quiebra la narrativa que nos sostiene día a día. Y esto nos lleva a comprender que la crisis clínica no es cuantitativa. No se puede medir, digamos, por el tamaño del titular en los periódicos o por los daños materiales que ves en la calle. Claro, no es una cuestión de volumen. Exacto. A menudo el detonante es algo completamente simbólico. Algo que para el resto del mundo es un paso natural en la vida, como la migración o el famoso síndrome del nido vacío cuando los hijos independizan, o incluso la jubilación. Wow. Y justo para ilustrar eso, en estas clases se discute un caso real en la psiquiatría argentina que, la verdad, es escalofriante. Es el caso de un paciente del doctor Caro Fail en el Hospital Borda. Sí, un caso muy conocido. Ayúdame a desglosar esto un poco, porque demuestra de una manera brutal cómo algo aparentemente súper positivo, como jubilarse, puede destruir una mente por completo. Es que es un caso paradigmático y profundamente trágico. A ver, se trata de un paciente con una estructura psicótica. Para esta persona, su trabajo no era simplemente una forma de ganarse la vida o pagar las cuentas. Era algo más profundo. Era su única ancla a la realidad, el único hilo que lo mantenía conectado al mundo social. Resulta que no tenía familia cercana, ni amigos, ni pasatiempos. Absolutamente toda su identidad estaba cimentada en ir a trabajar todos los días. Era, o sea, literalmente el andamiaje que sostenía su cordura. Exactamente. Entonces, cuando llega el momento de su jubilación, esa simple firma en un papel administrativo actúa como una bomba atómica en su psique. Al jubilarse, ¡pum!, el andamiaje desaparece. Se queda en el aire.
Sí, su vida de un segundo a otro pierde todo propósito. Y aquí es donde la mente psicótica, al quedarse sin este anclaje, empieza a construir una nueva realidad para intentar darle algún sentido a su existencia. Claro, trata de llenar ese vacío como puede. Así es, este hombre empieza a soñar y a convencerse de que, para que su vida valga la pena, debe cometer un acto heroico, un acto de piedad por alguien más. Y la conclusión a la que llega su mente es aterradora. Es terrible. Decide ir al geriátrico donde residían sus 2 tías ancianas, mujeres que sufrían, los achaques propios de la edad avanzada. ¿Sí? Y en su lógica interna, que ya estaba completamente distorsionada por este brote psicótico, él sentía que debía ahorrarles el sufrimiento. Entonces, les pone sedantes en el té para dormirlas y luego las asesina con un arma de fuego. ¡Qué locura! Y acto seguido, va y se entrega a la policía con total tranquilidad, sintiéndose en paz porque, en su cabeza, cree haber cumplido una misión heroica. ¡Wow! La verdad es desgarrador escucharlo. Pero pone sobre la mesa una lección fundamental para este análisis. O sea, entonces una crisis no es necesariamente un meteorito gigante que cae del cielo y nos aplasta a todos por igual. No, para nada. A veces la crisis es simplemente la gota que horada la piedra, como un desgaste silencioso y constante, o una gota minúscula pero tan específica que rebalsa un vaso muy particular. Me encanta esa analogía. Y eso me lleva a preguntarme algo. Ante una misma tragedia objetiva, digamos un evento masivo que nos afecta a todos, ¿significa esto que absolutamente nadie reacciona igual? Mira, lo fascinante aquí es que, clínicamente hablando, la respuesta es un rotundo no. ¿En serio? En serio, las reacciones uniformes simplemente no existen. O sea, si observamos un evento masivo y global como el ataque a las Torres Gemelas, nos daremos cuenta de que frente al mismo suceso inexplicable y aterrador, las respuestas humanas abarcaron todo el espectro posible. Claro, hubo de todo. Sí, algunas personas corrieron hacia las escaleras de inmediato, otras se quedaron completamente petrificadas frente a sus computadoras sin poder moverse y otras intentaron organizar a sus compañeros. La reacción no la dicta el evento externo. Ah, ok. Depende enteramente de la estructura subjetiva que esa persona ha construido a lo largo de toda su vida. O sea, las herramientas internas, los traumas previos, los mecanismos de defensa. Todo ese equipaje que traemos. Exacto. Todo eso determina cómo se recibe y cómo se procesa el impacto en el momento. Pero a ver, esto plantea un dilema gigante para quienes nos escuchan. Si la mente se quiebra porque se rompe su ancla individual, ¿qué pasa cuando el evento destructivo arranca de raíz las anclas de toda una comunidad al mismo tiempo? Ese es el gran tema. O sea, ahí es donde cruzamos la línea entre una crisis individual y una catástrofe social. ¿Cómo pasamos del individuo al colapso de todo un sistema? Ese es un salto fundamental en el abordaje clínico, fíjate. La Organización Mundial de la Salud hace una distinción muy aguda aquí. Una catástrofe no se define por la espectacularidad de las llamas o por la altura de la inundación. ¿No se mide por la destrucción física entonces? No, ocurre específicamente cuando un evento excede la capacidad de respuesta sanitaria o comunitaria de una ciudad. Es ese punto de quiebre preciso donde ya no hay suficientes ambulancias, donde los hospitales colapsan, donde las autoridades de pronto no saben qué hacer. O sea, se trata del momento exacto en que el sistema que nos protege, de alguna manera, levanta las manos y dice, bueno, no puedo más. Exactamente. Y al revisar los apuntes sobre eventos como las inundaciones en La Plata, o la pandemia reciente, o tragedias nacionales en Argentina, se ven ejemplos clarísimos de este colapso. Hay un detalle en las fuentes sobre el accidente aéreo de Lapa que a mí me dejó la piel de gallina. Sí, ese detalle es muy revelador. Resulta que, ante la falta absoluta de protocolos frente a un caos de esa magnitud, la aerolínea emitió un primer comunicado oficial diciendo que había 194 muertos. Y lo que debieron decir era que el vuelo llevaba 194 pasajeros. Exacto. Y ese error lingüístico, que parece un detalle, es un desliz brutal. Es el síntoma clarísimo de un sistema en estado de shock. Es el equivalente institucional a una persona que se queda sin palabras o balbucea tras recibir una noticia terrible. Totalmente. Y esto nos enseña cómo las catástrofes, por su inmensa capacidad destructiva, obligan a la sociedad a evolucionar sus protocolos de intervención sí o sí.
Al analizar cómo se manejaron eventos como la tragedia de República Cromañón, este incendio masivo y terrible en un club nocturno en Buenos Aires, Sí, una tragedia inmensa. vemos un cambio de paradigma que fue doloroso pero muy necesario. Claro, porque el abordaje en las primeras horas de Cromañón fue, aunque sin quererlo, profundamente revictimizante. O sea, en medio de todo ese caos, los padres que buscaban desesperadamente a sus hijos eran enviados directamente a la morgue. Sin ningún tipo de filtro. Ninguno. Tenían que recorrer los pasillos viendo cuerpos calcinados, uno por uno, intentando reconocer a un familiar. Yo me imagino que el nivel de traumatización secundaria de hacer algo así era incalculable. Absolutamente incalculable. Y fue justamente a partir de comprender ese horror que los abordajes psicológicos y sanitarios cambiaron drásticamente. Menos mal. Sí, se entendió que no se podía someter a la psique humana a semejante impacto directo, sin un amortiguador. Hoy en día, en situaciones similares, se implementan dispositivos previos, como camiones fotográficos o bases de datos digitales en carpas especiales. Para evitar el contacto directo de entrada. Claro, los familiares primero reconocen fotografías en una pantalla, en un entorno más contenido y acompañado por profesionales, y solo se procede a la morgue física cuando hay una identificación positiva. O sea, se crea un filtro o una especie de escudo psicológico temporal para proteger a las familias. Exactamente. Y si conectamos todo esto con el panorama general de la salud pública, nos damos cuenta de que las catástrofes requieren intervenciones de lo que llaman tercer orden. Tercer orden. Sí, esto significa que no es solo terapia individual uno a uno. Incluye talleres comunitarios, campañas de concientización y obviamente la creación de nuevos protocolos a futuro. Claro, tiene sentido. Porque después de una catástrofe, no solo los individuos quedan rotos. El tejido social, las instituciones, el sistema mismo necesita sanar, aprender y reestructurarse para poder sostener a la población la próxima vez. O sea, pensándolo así, es como si las instituciones también sufrieran traumas y desarrollaran su propio estrés postraumático. Esa es una excelente forma de verlo. Tienen que crear mecanismos de defensa institucionales cuando no pueden resolver sus propios conflictos internos. De hecho, las fuentes mencionan cómo a veces empresas enormes o instituciones enteras, como ha pasado con aerolíneas argentinas en ciertas épocas, tienen que ser intervenidas por agentes externos. Tal cual. Y la lógica es la misma. O sea, el ecosistema interno colapsó, se volvió tóxico o completamente inoperante, y entonces necesita un agente externo y objetivo para volver a organizar las partes. Es una analogía muy precisa. Así como un individuo a veces necesita un terapeuta que venga desde afuera, sin estar contaminado por el problema, a desenredar su caos, las instituciones necesitan interventores cuando su capacidad de autorregulación se ve sobrepasada. Pero a ver, regresemos de la macrosociedad al consultorio. A esa silla frente al terapeuta. Volvamos a lo íntimo. Exacto. Ya vimos cómo reacciona el sistema y cómo se crean protocolos masivos. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta es de a uno? O sea, imagínate un paciente que entra por la puerta de urgencias, sudando, moviéndose de un lado a otro sin poder quedarse quieto, hablando a 1000 por hora, en pleno colapso. Una escena clínica clásica de guardia. Sí. ¿Cómo sabe el profesional qué le está pasando en ese mismo instante? Y la respuesta clínica que encontré en las transcripciones me dejó completamente perplejo. Me imagino. El profesional no lo sabe. Y lo que es más fuerte, no debe intentar saberlo de inmediato. Así es. Y te digo, es una de las reglas de oro de la intervención clínica en urgencias que más cuesta comprender desde afuera. Me imagino que sí. En el campo de la salud mental conviven distintos marcos teóricos. Tienes el psicoanálisis fundado por Freud, la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, la psiquiatría clásica estructurada por figuras como el francés Henri Ey. Cada uno con su manual. Claro, cada escuela tiene su propia jerga, sus propios lentes teóricos para leer la mente, pero en el punto álgido de la crisis hay un consenso fascinante que este psiquiatra, Henri Ey, formula de una manera magistral. ¿Y cuál es esa regla exactamente? Él sostiene que en el momento agudo de la crisis simplemente no se diagnostica. Hay que esperar pacientemente a que se cierren las grietas del inconsciente. Qué frase tan poética y fuerte a la vez. Es que es muy gráfica. Retomando el ejemplo de ese paciente que llega con excitación motriz y verborragia. A ver, sí, los síntomas podrían indicar un episodio de manía o un brote psicótico.
Es lo primero que uno pensaría. Pero esa misma conducta errática y acelerada podría ser el resultado de haber consumido cocaína. O incluso podría ser el síntoma de un problema orgánico, como un tumor cerebral o una infección severa que está alterando la química del cerebro en ese momento. Ah, claro, hay un abanico gigante de posibilidades. Entonces, la primera instancia de intervención se limita básicamente a la sedación clínica, a la contención física o verbal y a anotar un diagnóstico puramente presuntivo en la hoja de ingreso. Exactamente, un diagnóstico provisional. Pero, a ver, detengámonos aquí un segundo. Porque eso suena increíblemente frustrante. O sea, si alguien se dedica a sanar y tiene a un ser humano sufriendo ahí mismo frente a sí, ¿no es una impotencia terrible solo poder esperar y poner una etiqueta provisional? Desde afuera parece contraintuitivo, sí. Claro, o sea, ¿cómo ayuda realmente el terapeuta en ese momento de caos total si ni siquiera sabe a qué monstruo se está enfrentando? Ayuda precisamente al resistir la tentación de etiquetar lo desconocido. El apresuramiento es el enemigo número 1 de la precisión clínica. El diagnóstico real requiere un trabajo de investigación profunda que nosotros llamamos amnesis. Amnesis, ok. Y la amnesis no es solo hacer un par de preguntas médicas de rutina, es armar el rompecabezas completo de la vida de esa persona. Requiere entrevistar a la familia, rastrear el historial médico meticulosamente, entender cómo funcionaba ese sujeto antes del quiebre. Es un trabajo de detective casi. Tal cual. Y requiere fundamentalmente crear un espacio de tiempo para escuchar la subjetividad del paciente. Fíjate que si un médico o un psicólogo se apresura y diagnostica erróneamente una esquizofrenia, cuando en realidad era, digamos, una intoxicación por sustancias, todo el tratamiento posterior se va a dirigir hacia un callejón sin salida. Te equivocas de camino desde el kilómetro cero. Exacto. Y lo que es peor, la intervención se vuelve iatrogénica. Iatrogénica. Sí, significa que el tratamiento mismo, la intervención del médico, termina causándole un daño mayor al paciente. Uf, eso es fuertísimo. Es una lección de humildad gigantesca para el profesional. Te obliga a sentarte frente al misterio del otro sin pretender tener todas las respuestas mágicas. Es que no las hay. Y esto nos lleva a un concepto vital del análisis de hoy. Una vez que la tormenta aguda pasa, que el sedante hace efecto o que la contención por fin funciona y el profesional finalmente puede sentarse a escuchar, la precisión del lenguaje se vuelve de vida o muerte. Absolutamente. Y aquí hay una diferencia abismal que en la vida cotidiana todos confundimos todo el tiempo, que es la diferencia entre estar deprimido y tener melancolía. Y es una distinción que define por completo el rumbo del tratamiento. En el lenguaje común y corriente usamos ambas palabras como sinónimos de tristeza, ¿no? Sí, uno dice estoy remelancólico hoy y ya. Claro. Pero clínicamente, la depresión, en su forma clásica, entra en el campo de la neurosis. La melancolía, en cambio, según esta clasificación de Henry A., es una psicosis crónica. O sea, estamos hablando de ligas mayores. Sí, esto significa que su estructura de fondo es irreversible, aunque evolucione por etapas o sufra brotes agudos de vez en cuando. Y el síntoma que marca esta línea divisoria, como la huella dactilar inconfundible de la melancolía, es un concepto que me pareció muy duro. Le llaman el dolor moral. El dolor moral es un concepto devastador. Para entender su magnitud real, hay que contrastarlo con la depresión neurótica. A ver, cuando una persona atraviesa una depresión clásica, duda de sí misma, se queja amargamente de su entorno, cuestiona por qué le pasan cosas malas. Claro, como que protesta. Exacto. Y lo más importante es que busca algún tipo de consuelo. A veces, incluso de manera inconsciente. Esa tristeza busca lo que llamamos un beneficio secundario. Que sería llamar la atención de alguna forma. Exacto. Pero en la melancolía, por lo que leí, las reglas del juego cambian por completo, porque no hay duda. O sea, hay una certeza absoluta, pesada como el plomo, de que uno es culpable. Totalmente. El paciente melancólico se siente genuinamente indigno de recibir amor, indigno de ocupar espacio en el mundo. Está convencido de que merece un castigo severo. Sí, y clínicamente a eso se le llama el delirio de insignificancia. Es un dolor tan profundo, tan pesado, que desorganiza el cuerpo mismo. Físicamente. Físicamente, se manifiesta a través de lo que llamamos bradipsiquia. ¿Qué es eso exactamente?
Es un lente total y profundo del pensamiento, del habla y del movimiento motriz. Si ves a un paciente melancólico, parece que estuviera moviéndose debajo del agua. Todo es lento, pesado. Qué imagen tan fuerte. Y la diferencia más desgarradora es que el melancólico no pide ayuda en absoluto. No se queja para buscar afecto, porque en su lógica delirante, él no merece ser ayudado por nadie. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión profunda de hoy. Porque desde afuera, si uno no conoce esta teoría clínica, parece que fuera una simple cuestión de volumen. Claro, uno asume que es más de lo mismo. Uno pensaría, bueno, el deprimido tiene 1 kilo de tristeza y el melancólico tiene 1 tonelada de tristeza. Es solo que uno está mucho, mucho más triste que el otro. Pero si entiendo bien las fuentes, no es una cuestión de cantidad de dolor. Exactamente, qué bueno que lo notas. No es cuantitativo en absoluto. Es una diferencia cualitativa profunda. Son naturalezas completamente distintas de dolor. Ajá. Y para explicar el porqué de esto, las teorías clásicas recurren a la magistral lectura que hace Sigmund Freud en su texto Duelo y Melancolía. Freud plantea que en un duelo normal, o en una tristeza neurótica, es el mundo exterior el que pierde su brillo. O sea, el afuera. Sí, se muere alguien querido o pierdes un trabajo importante y de repente la ciudad te parece gris, la comida no tiene sabor, el mundo se empobrece y se vuelve un lugar hostil para ti. Pero en la melancolía la dinámica es otra. En la melancolía, la percepción del mundo exterior puede seguir perfectamente intacta. El sol sigue brillando para los demás. Lo que se empobrece, lo que se vacía y se ataca sin piedad es el yo. El propio ego. El propio ego, sí. Toda la agresión y el reproche constante no van hacia afuera, van dirigidos hacia el propio ser como flechas. Uf. Si la mente llega a la absoluta certeza de que es la entidad más despreciable y tóxica del universo, cualquier intento de consuelo es completamente inútil. O sea, ¿por qué aceptarías un abrazo si estás absolutamente seguro de que eres un monstruo? Es lógico dentro de su delirio. Para el melancólico, cualquier intento de ayuda es percibido como un engaño o una falsedad. Porque el problema no es que la vida sea dura. El problema, para ellos, es su propia existencia. Wow. Es desolador, pero entender esa mecánica interna, el porqué detrás del silencio del paciente, cambia por completo la estrategia que debe usar el terapeuta. Totalmente. O sea, no puedes intentar animar a alguien que sufre de dolor moral, invitándolo a salir a tomar un café o diciéndole estas frases motivacionales de caja sobre lo hermosa que es la vida. No, eso sería contraproducente. Porque para esa persona, la belleza de la vida no está en duda. Lo que está en duda es su derecho básico a participar en ella. Lo cual resume, me parece, uno de los aprendizajes clínicos más valiosos de todos estos textos. Enfrentar una crisis, ya sea acompañando a un familiar o asumiendo el rol profesional de terapeuta, requiere comprender que el impacto destructivo no reside en el evento objetivo. El evento es solo el proyectil, digamos. Me robaste las palabras. El evento es solo el proyectil. El daño real se mide en la colisión de ese proyectil contra las herramientas de afrontamiento, la estructura psíquica y la historia no resuelta de quien lo recibe. Y por eso, en estas clases universitarias, se hace un hincapié vital en la autopreservación del profesional. O sea, hablan extensamente de la necesidad de mantener una distancia óptima. El terapeuta no puede permitirse el lujo de llorar a mares junto con el paciente. Y cuidado, esto no es falta de empatía, ¿eh? Al contrario, me parece a mí. Es que si quien debe ayudar se deja arrastrar por la resaca emocional del dolor ajeno, pierde toda la objetividad técnica, se vuelve una relación inútil o incluso dañina. Para sacar del agua a alguien que se está ahogando en medio de un ataque de pánico o de un brote melancólico, el rescatista debe mantener los pies firmemente plantados en la orilla. ¡Qué gran imagen! Y esa orilla no se construye solamente con buenas intenciones, ¿verdad? No, para nada. Esa orilla se construye con supervisión clínica constante, con años y años de terapia personal para el propio profesional. Claro, los terapeutas también van a terapia. Exacto. Y con un estudio continuo de los marcos teóricos. Esa es verdaderamente la armadura que permite a los profesionales de la salud mental entrar a la oscuridad de otro ser humano sin perderse en ella. Es un viaje verdaderamente fascinante a las profundidades de cómo procesamos lo impensable.
Y bueno, para ir cerrando este análisis exhaustivo del día de hoy, me gustaría dejar una idea flotando para quienes nos escuchan. A ver, A lo largo de todo este recorrido clínico, ha quedado clarísimo que nuestra reacción ante lo inesperado está dictada casi en su totalidad por nuestra estructura psicológica profunda, por los andamiajes que hemos construido desde la infancia y por nuestro propio pasado. sí, somos historia viva. Entonces, la próxima vez que sintamos que una crisis amenaza con desbordarnos por completo, tal vez valga la pena detenernos un segundo, respirar y hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Hasta qué punto estamos reaccionando realmente al evento que tenemos frente a nuestros ojos en el presente? ¿Y hasta qué punto estamos simplemente peleando a ciegas con los fantasmas no resueltos de nuestra propia historia? Fíjate que es el tipo de cuestionamiento que rompe todas nuestras certezas. Nos obliga a dejar de mirar el afuera y mirar hacia adentro. Porque, al final del día, la psique humana se niega a ser escaneada por una máquina. Cuando se trata del dolor del ser humano, no hay radiografías ni líneas nítidas. Solo nos queda el coraje de sentarnos frente a lo desconocido, escuchar con paciencia y tratar de entender cómo cada persona construye y a veces destruye su propio mundo.